Bienvenidos a Espacio Blanquiazul. En el día de hoy tenemos otro vídeo de charlas y tenemos un invitado muy especial. Tenemos con todos nosotros al señor Juanjo Ramos, que lo podemos escuchar en Deportes Cope Tenerife, narrando también los partidos del Club Deportivo Tenerife. Así que, en primer lugar, muchas gracias por tener esta tarde agradable, esta charla con nosotros en el día de hoy. Darte las gracias y un poco para que te presentes, para que la gente que no te conozca, pues, sepa quién es Juanjo Ramos. Bueno, pues encantado, lo primero de todo, de estar aquí, de aceptar esta invitación, siempre dispuesto a compartir cualquier espacio. Y bueno, pues yo diría que soy un periodista que se dedica a esto de la información deportiva desde 1996, que empecé, pues como todo el mundo, desde abajo, primero en una tele local, en Canal 7, luego en 1999 me llamaron de Radio 1000, me llamó Juan Carlos Castañeda, estuve allí hasta 2003 compartiendo también con una colaboración con el periódico La Opinión. En 2003 me fichó el grupo de comunicación El Día, me ofrecían ponerme al frente de un programa a las 2 de la tarde en Radio El Día y también trabajar para el periódico El Día, y allí estuve hasta 2021, aunque entre 2015 y 2021 no estuve en la radio, solo estuve en el periódico. Y me permitieron colaborar desde 2018 con la cadena COPE, el lugar en el que estoy ahora, desde la salida del Día en 2021 en exclusiva, pues como responsable del área de deportes, haciendo el programa, como decías, de 2 a 3 de la tarde, los lunes de 2 a 4, con el tertulión de lunes a viernes, y haciendo las transmisiones del Tenerife, lo que corresponda, que se pueda ayudar en cualquier cosa, y estamos dispuestos siempre a hacerlo. Bueno, resumen inmejorable de tu trayectoria, de verdad. Trayectoria, como acabamos de ver, bastante amplia dentro del mundo del periodismo deportivo en lo que al Club Deportivo Tenerife se refiere y en lo que a la isla se refiere. Y bueno, empezando a tocar ya preguntas que me interesan, vamos a centrarnos también en el mundo del periodismo. Y me encantaría saber en qué momento te diste cuenta tú que querías ser periodista deportivo. Bueno, a ver, yo siempre cuento la anécdota de que uno de mis juegos favoritos cuando era niño era narrar partidos de fútbol. O sea que casi se puede decir que desde pequeñito jugaba eso, ¿no? A narrar partidos de fútbol. A partir de ahí, pensar en serio que podía dedicarme a la profesión, pues me gustaba. Cuando me acercaba, digamos, entre tercero de Ubico a pensar ya qué carrera iba a estudiar, me planteé estudiar periodismo. Lo que sucede es que en Tenerife no había carrera de periodismo desde primero en aquel momento, había que cursar una diplomatura, la primera parte de una carrera, el primer ciclo, para luego hacer el complemento de formación y terminar cuarto y quinto de periodismo. Yo decidí empezar historia, y lo que sucedió fue que antes de acabar historia o acabar el primer ciclo y decidir pasarme a periodismo, me surgió la posibilidad de realizar unas pruebas en Canal 7. Me animé con unos amigos, porque al final estas cosas siempre mejor en compañía, y me eligieron. Se presentó mucha gente, yo fui uno de los elegidos en deporte, creo que fuimos dos los que empezamos, aunque había un montón de gente que se había presentado. Y bueno, tuve la suerte de entrar, empezar a adquirir experiencia, digamos, y ahí fue mi puerta de entrada a los medios de comunicación. Luego, como seguramente los que han estado relacionados con este mundo podrán pensar y sabrán, cuando entras en la rueda es mucho más fácil luego moverte de un sitio a otro, ¿no? Lo difícil quizás sea empezar. Sí, tuviste la oportunidad de entrar ahí eh, de manera inesperada, ¿no? Por así decirlo, y como que poquito a poco, pues, haciéndolo bien, obviamente, porque lo tienes que hacer bien, tienes que tener... yo creo que en el periodismo tienes que tener esa vocación, esas ganas te tiene que gustar mucho informar, te tiene que gustar mucho transmitir, y sí, como acabas de comentar, ir creciendo poco a poco, ¿no? Pero claro, el periodismo tiene cosas buenas y el periodismo también tiene cosas malas, y me gustaría saber, desde tu punto de vista, para ti, ¿cuál es lo mejor, qué es lo peor también del periodismo deportivo? Bueno, yo te diría que lo mejor es el espíritu del periodismo deportivo en sí. El poder trabajar en algo que te gusta, en poder seguir a tus equipos y ganarte la vida con eso. Yo soy muy del Club Deportivo Tenerife, desde pequeñito me llevaba mi padre al fútbol, desde los 3 años estoy yendo al Heliodoro Rodríguez López, desde que más o menos tenía algo más de uso de razón, a los 11 ya lo volvía loco para que no faltáramos a ningún partido, a pesar de que la economía familiar daba lo justo para poder estar cada 15 días en el Heliodoro, pero mi padre hizo el esfuerzo y se lo agradezco. Digamos que esa es la parte buena, la de poder seguir a tus equipos, la de poder hacer lo que te gusta, la de poder conocer a mucha gente, la de poder estar cerca incluso de ídolos.
Y luego está la parte mala. La parte mala yo diría que es la parte burocrática, la parte de las condiciones del sector, que sobre todo yo diría que desde 2008 hasta aquí a mí no me ha afectado tanto, porque a lo mejor estaba en un puesto un poquito más consolidado, he tenido esa suerte, pero yo he visto a mucha gente que o empezaba después de esa fecha, o perdía su puesto de trabajo, o cambiaba simplemente de lugar de trabajo, pues porque no estaba a gusto donde se encontraba, o porque llegaba a un acuerdo con su empresa, a la que luego le ha costado volver a encontrar un sueldo competitivo con el que ganarse la vida y demás. Y ahora hay mucha precariedad. Hay mucha gente que tiene que compartir Sí. su labor en el periodismo, bien en dos medios de comunicación distintos, bien dedicándote a otra cosa y eligiendo la parte periodística como una especie de complemento. Yo diría que eso es lo peor, ¿no? El estado del sector ahora mismo, donde poquito, sobre todo en Tenerife, no nos podemos ganar la vida con ese trabajo. Perfecto, perfecto, no, la verdad que lo has resumido a la perfección, ¿no? Claro, comentaste toda tu trayectoria amplia y claro, te quedarán sueños por cumplir. Pues me gustaría que me comentases algún sueño que estás por cumplir a día 18 de mayo de 2023. Mira, casi que va en paralelo con lo que me gustaría como aficionado. A mí me gustaría narrar partidos del Tenerife en Primera División. Solo he vivido una temporada en Primera División, digamos que ya en la faceta de narrador, porque cuando empecé, bueno, los primeros años son casi casi de prácticas, como quien dice, y es verdad que el Tenerife estaba en Primera División y jugando la UEFA, el año que yo empecé a tocar esta profesión de manera un poco ya más seria, pero no tuve la posibilidad de narrar partidos del primer equipo del Tenerife hasta después, hasta que ya estaba en segunda. Entonces, ¿qué he hecho de menos? Pues eso, narrar con continuidad partidos en primera. Y a partir de ahí, pues bueno, quizás algún gran evento internacional, pero tampoco te creas que me obsesiona, y además lo que me gustaría es ir por mis propios méritos, no ir porque yo me busque la vida para estar, sino porque de verdad hay algún jefe que te diga, oye, queremos que estés porque eres muy bueno. Y eso es muy difícil porque evidentemente en toda España, en cualquier medio de comunicación, hay compañeros que lo hacen muy bien y que pueden acudir a ese tipo de citas. O sea que me quedaría con lo de la primera división, sobre todo de manera continuada, a ver si así también vivimos una época dorada en el Tenerife como en los años 90. Ojalá, ojalá, ojalá. Estuvimos muy cerquita el año pasado, no se pudo dar, pero ojalá que tu sueño se pueda cumplir porque eso significa bueno, que Tenerife está en primera división, que es lo que queremos todos, ¿no? Y ya para cerrar un poco sobre el tema del periodismo, me gustaría saber quién ha sido tu referente desde niño, ya después de entrar en la profesión, alguien al que hayas admirado, gente que hayas conocido que hayas dicho, pues este tío es un pedazo de profesional. Pues quién ha sido tu referente, tus referentes a lo largo de estos años. Son muchos, pero mira, por resumir y no alargarme demasiado con muchos nombres. En la radio yo crecí escuchando a Suáncar y a Juan Carlos Castañeda, Hmm. ¿vale? Por cuestiones de horarios de clase. A veces me cuadraba uno, a veces me cuadraba el otro, porque durante una etapa no tuvieron el programa a la misma hora, luego compartía. Y por supuesto, los programas nacionales nocturnos, ¿no? Yo escuché durante muchos años a José María José María García, García. luego también al Larguero con José Ramón de la Morena, y me pasé, por supuesto, a la COPE desde que se marcharon Paco González, Manolo Lama, Suáncar y compañía, porque creo que el formato, el programa, no es que ahora esté ahí, es que siempre me gustó, incluso cuando trabajaba en otro medio de comunicación, me pareció un espectáculo, pero eso es un orgullo participar en el tiempo de juego, entrar en el partidazo, estar en definitiva en la familia de la cadena COPE. Eso a grandes rasgos, pero luego en el ámbito local me he encontrado con otros muchos profesionales que son muy, pero que muy buenos. Te diría que, por ejemplo, Ventura González, ya jubilado, durante muchos años jefe de deportes del periódico El Día, mi jefe, tanto en el periódico como en la radio, creo que es una persona a la que admiro, y luego compañeros que a lo mejor no han sido jefes y no han tenido esos focos, digamos, delante, pero que son unos auténticos cracks, ¿no? Pues no sé, en la opinión me topé con grandes compañeros, Loren Dorta, Carlos Jorge, ahora en el Gabinete de Comunicación del Tenerife, con Carlos García, compañero ahora en el periódico El Día, no sé, un montón, José Barroso, gente que a lo mejor ha tenido menos años de trayectoria y que ahora ya no están en el periodismo, pero que me parecen gente muy válida, como Jacobo Rodríguez, un montón, un montón. Es que yo creo que lo mejor de este mundillo es la gente. Es verdad que hay de todo, ¿eh? Es verdad Sí. que también hay malas personas, hay algún sinvergüenza, incluso me atrevería a decir, pero bueno, prefiero quedarme con los ratos buenos, con la gente buena, que hay un montón de buenos profesionales y de buenas personas con las que se comparten ratitos maravillosos en los viajes, mira,
yo qué sé, pues mira, por ejemplo, los viajes del Tenerife puedes conocer un montón de gente, Sí. los Julio Ruiz, los Máximo Martín, yo tengo amigos como José Antonio Felipe, ahora en el diario de avisos, en la página web, o sea, conoces a un montón de gente, mi compañero y hermano Pablo Albelo, o sea, eh, es una auténtica maravilla. Esa es la mejor parte de la profesión, precisamente, la gente que trabaja en ella. Sí, porque no solo son colegas, no son colegas de profesión, sino que acaban pasando horas, acaban pasando muchos momentos, viajes, experiencias y acaban gestándose incluso muchas amistades dentro del mundo Sí, del periodismo. Y eso también sí, es sí, bonito, porque ¿no? Eso bueno, es muy bonito. mis amigos más cercanos, mis amigos, digamos, si quieres, con los que más quedo, con los que más contacto tengo, ¿no? Mi chat de amigos, ahora todos tenemos un chat, ¿no? WhatsApp con los amigos, es de periodistas, la mayoría, o que lo son, o que lo han sido, o que comparten, ¿no? Esas facetas con otro trabajo, pero siguen estando ligados a la comunicación, ¿no? Que decirte, pues no sé, Iván Villanúa, Sebas Cutilla, que te podría nombrar un montón de ellos y me quedaría corto, ¿no? Y evidentemente sí, gestiona, genera una relación que va convirtiéndose en amistad, con unos más, con otros a lo mejor no tanto por contacto, pero de mucho respeto, de mucha cordialidad, de admiración por el Admiración. trabajo que hacemos el uno el otro, y eso, pues lógicamente da lugar a eso, a muy buenas relaciones. Pues ya tocando otro tema que está también relacionado con el periodismo, para antes de sumergirnos en lo que al Club Deportivo Tenerife se refiere, bueno, en estos últimos años, especialmente estos últimos 3 4 años, han surgido nuevas formas de comunicación con diferentes redes de comunicación, ¿no? Como puede ser YouTube, como puede ser Twitch estos últimos años, que la verdad que ha pegado fuerte. ¿Tú qué opinas de estas nuevas formas de comunicar? De canales de YouTube como el mío, como canales de Twitch. ¿Qué opinas de todo esto? Mira, me genera mucho respeto. Respeto en dos direcciones. Respeto en el de no sé si atreverme a entrar o no, en algunos de esos espacios. No me refiero a entrar invitado, como contigo hoy, sino a crearme yo mi Sí, propio espacio, ¿no? Y me generan respeto en el sentido de que yo creo que cualquiera que sea responsable, que sea serio, que sea riguroso, que tenga buena intención, tiene derecho a tener su espacio. ¿Por qué no? Esto se ha democratizado mucho. Igual que antes, para poder trabajar en el mundo del periodismo, tenías que trabajar en los medios de comunicación que había, ahora tú te puedes crear tu propio espacio. Es verdad que hay que diferenciar entre los que estamos en un medio de comunicación, sí, cobramos, nos debemos a un código deontológico y demás, y los que a lo mejor pues, se crean su propio espacio y ahí marcan sus propias reglas, ¿no? claro. Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro está en, mmm, digamos que, colocar a la misma altura todas las plataformas, todos los espacios y a todas las personas, porque no todo el mundo es igual. Hay gente que se crea este tipo de espacios y no respeta la profesión, hay gente que se crea este tipo de espacios y no respeta la verdad o no respeta a las personas, y claro, eso genera, ¿no? Dentro de lo bueno que es la democratización, ¿no? El acceso libre, digamos, que tenemos todos a comunicarnos con los demás, genera la parte mala, ¿no? Es como las redes sociales. Al Sí, final tú tienes tu cuenta en redes sociales, voluntariamente, que mucha gente se olvida, ¿no? Voluntariamente compartes información y compartes opiniones e incluso las intercambias con otros usuarios. Hay gente que cree que tienes que informar de manera obligada, que tienes que intercambiar opiniones con ellos de manera obligada, que tienes que opinar lo que ellos crean. No, nada de esto es así, señores. Y sin embargo, las redes también se convierten en un gran cubo de basura, porque hay gente que se dedica a atacarte. sí. Yo tengo hasta algún mal llamado compañero de profesión que se dedica a crearse cuentas fakes para poder atacarte a ti, o que se pone a dirigir a su gente más fiel para que te ataquen. Y ese tipo de cosas son la parte mala de las redes sociales, pero si tú no eres así, si tú no te dedicas a esas cosas, si tú tienes tu espacio y lo que quieres es compartir, expresarte, respetar, conocer gente, yo no le veo nada malo. Esa era la siguiente pregunta, claro, porque una red social como Twitter, que bueno, dentro de en lo que al Club Deportivo Tenerife se refiere, creo que hay una masa social en esta red social bastante grande, ¿no? Con gente que opina diferentes cosas, tal. Eh, Hay muchos periodistas que están involucrados dentro de esta red social, ¿no? Y claro, siempre se está hablando de que hay muchos periodistas que le gusta el barro de Twitter, le gusta, por así decirlo, el barro. ¿A ti te gusta el barro de Twitter o no?
A ver, yo no te niego, porque sería un hipócrita si lo hiciera, que de vez en cuando lanzas algún recado porque te indigna, porque te pueden determinadas conductas, determinados comportamientos, determinadas faltas de respeto de, insisto, mal llamados compañeros de profesión que se dedican a hacer lo que no deben. Intento hacerlo lo menos posible. Algunas veces pues se me va y lo hago, intento hacerlo lo menos posible, porque creo que entre todos deberíamos intentar conseguir que Twitter fuera un sitio en el que eso, expresar información, opiniones, compartirlas, intercambiarlas con respeto. Y creo que cuando nos dedicamos a esas cosas, pues no colaboramos. Pero lo que sí te puedo garantizar es que yo no digo nunca nada que sea mentira de otra persona en Twitter. Eso sí lo he sufrido yo, pero no lo hago con otras personas, porque me parece que ahí está el límite. Tú puedes criticar la conducta de alguien o no. Eso es la elección de cada uno, ¿no? A mí a veces, insisto, sí, critico conductas, critico comportamientos, critico lo que yo considero que es una falta de respeto a nuestra profesión, pero lo que no voy a hacer es hacer algo de eso mintiendo sobre la persona a la que me refiero, ¿no? Sí. En un tweet, en una noticia, en un artículo o lo que corresponda. Creo que ese es el límite, que no hay que traspasar ese límite. La mentira es muy fea en cualquier ámbito de la vida. Muy buena respuesta, la verdad. Ya dejando ese tema ya de lado, porque a mí no me gusta esto. No me gustaría meterme en estos embrollos. Yo soy más de conocer más a Juanjo Ramos en este sentido, ¿no? Respecto a lo que comentabas antes de las formas de comunicar y tal, claro, es que cada vez es más común ver a periodistas eh, sumergirse en el mundo de YouTube, sobre todo en Twitch, ¿no? Yo me acuerdo hace un par de años el narrador Minaján Román que se hizo un canal de YouTube, Maldini, y en Twitch hay una cantidad enorme de periodistas que están en la plataforma, Rubén Martín de Cadena Cope. Eh, por eso te digo que cada vez es más común estas nuevas plataformas, estas formas de comunicar, porque es lo que tú dices. Tú te creas un canal de YouTube y, por así decirlo, tú eres tu propio jefe, tú te marcas tu propio guión, te marcas tu propio forma de trabajar, tu metodología, ¿no? Y obviamente, siempre es lo que comenté con Simón Abreu en la charla que tuve con él. Yo creo que las personas que tenemos canal de YouTube como yo, tenemos que tener los pies en el suelo en el sentido de que nosotros ni somos periodistas, ni somos, o sea, no tenemos las herramientas que tiene un medio de comunicación, no estamos con los protagonistas tú a tú, a pie de campo, no tenemos la oportunidad de viajar con el club. Por eso digo que hay que diferenciar lo que es los medios convencionales, la importancia que tienen y lo que significan, y estas nuevas formas de comunicación que no son más meras de entretenimiento que otra cosa, ¿no? Por eso me gustó mucho tu respuesta y esta es mi opinión en base a esto, ¿no? Porque siempre Sí, se habla de que de el todas miedo formas, de los medios convencionales con las nuevas formas de comunicación. Yo creo que no tiene que existir ese miedo, son completamente complementarias. claro, yo de todas formas creo que depende de lo que quieras hacer, ¿eh? Porque tú puedes empezar este espacio, pues, como has comentado, y acabar siendo un referente. ¿Por Sí, qué sí, sí, no? sí. Depende un poco de la trayectoria, de lo que te ganes, con las noticias que ofrezcas, con la información, con el entretenimiento que le des también a tus seguidores, con el respeto a ti mismo, a los protagonistas de los que hablas y a tus seguidores también. Mira, yo te pongo un ejemplo muy, muy claro que a mí me parece que es de admirar. Gerard Romero, con Sí, su gigante, ¿no? sí, sí, sí. Estaba en RACU, en una de las radios más importantes de Cataluña, y la dejó para esta experiencia en Twitch, que le está resultando muy exitosa. Y ahora mismo, bueno, creo que es uno de los referentes de la información, sobre todo de mercado del Sí. Fútbol Club Barcelona. Por tanto, ¿por qué no? ¿No? Pero sí es verdad que hay que marcar un poco, ¿no? Las líneas de lo que son los medios tradicionales y los que no. A mí, por ejemplo, particularmente, ¿me abriría un canal de YouTube o de Twitch? Creo que en el mercado local no hay demasiado ámbito para poder crecer. No, es muy complicado. Habría que ir a un formato más nacional. El formato más nacional, lógicamente, yo no pinto nada ahora mismo. No hablo del Madrid ni del Barcelona, me refiero a eso. Y creo que además habría que marcar una línea muy clara entre el medio que te paga, que es para el que tienes tú que generar información, noticias y un producto, y esa segunda vía que tendría que ser complementaria y perfectamente respetuosa con el medio que te paga, ¿no? Yo creo que ahí está un poco el truco, la duda, ¿no? O sea, yo no puedo dar una primicia en mi canal de YouTube si me está pagando la cadena COPE, por poner un Claro, ejemplo, ¿no? Sería una falta de respeto. claro, claro. En ese sentido, sí. O haces como Gerard Romero, que te echas a un lado y te creas tu propia comunidad, Claro. o tienes que tener mucho cuidado con cómo gestionas eso
de ser periodista en un medio y también tener tu propia comunidad, ¿no? Eh, Quiero que me comentes o que me digas, para ti, ¿quién es el mejor periodista deportivo de la isla? Y si eres tú, lo puedes decir perfectamente. Eso es muy difícil de decir. Es que, claro, ¿por qué? Por trayectoria, por el momento actual, yo no me considero ni el mejor, ni de los mejores, ni nada por el estilo. Creo que no hago mal trabajo, tengo también muy claro cuándo estoy en un buen momento y cuándo no. Pero si yo tuviera que decir el mejor ahora, hombre, por trayectoria, por dónde ha llegado, por lo que representa, va a sonar pelota, pero es que hay un tinerfeño que es el jefe nacional de deportes de una emisora de radio, que es Suanca. Entonces, creo que en ese aspecto no hay muchas dudas, ¿no? Pero ya te digo, hay muchos nombres, Castañeda, Ventura. Sí te digo, fíjate, como titular, si quieres, de esta respuesta, que a mí me parece que nuestra generación, mi generación, es peor que la de los Swankar, Castañeda, Ventura y compañía. Y lamentablemente creo que la generación que viene, no sé si es peor en algunos casos, en algunas cosas y en otras no. Yo creo que en algunas sí. En capacidad de trabajo, en generar informaciones, etcétera, sí. En actualización en cuanto a formatos, a contenidos y demás, creo que nos ganan. Ha habido un cambio en cómo se trabaja, en cómo se afronta el trabajo, en qué hay que hacer. Es todo muy distinto. Date cuenta que antes nosotros íbamos, por ejemplo, al Mundialito y salían jugadores del Club Deportivo Tenerife de primera división que estaban jugando la Copa de la UEFA y tú entrevistabas al que te diera la gana. Sí, Y ahora mismo, pero al más que te diera la complejo. gana todos los días. Y lo cogías, lo ponías delante de una cámara y le decías, ponte así, gírate al otro lado, muévete para acá, sepárate un poco. Y claro, yo ahora lo pienso y me asusta. Y bueno, yo cogía a Jokanovic y le decía, no, date 2 pasos más atrás, ponte para acá, mira la cámara, gírate, no, ahí te da el sol. No, empezamos de nuevo. Y no tenían ningún problema. Ahora, Es todas las imposible. entrevistas están regladas, Sí, 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 sí. tienes una cada 2 semanas con suerte, las ruedas de prensa ahora las estamos empezando a elegir nosotros por votación popular, pero hubo un tramo en el que o no había ruedas de prensa o las elegía el club. Es decir, las cosas han cambiado mucho, el acceso a los protagonistas sobre todo, y las nuevas generaciones se han tenido que adaptar a una profesión que no tiene nada que ver con la que yo me encontré, por ejemplo, y ahí se han perdido cosas, o sea que tampoco sea culpa de ellos, no es una cuestión de que son unos dejados y unos gandules, no, es que a lo mejor no tienen una formación de trabajo como la que tuvimos nosotros, que te exigía otro tipo de cosas, ¿no? Tienen otras que a lo mejor yo no tengo, porque empecé Sí. antes y a lo mejor no me he actualizado lo suficiente. Sí, muy buena respuesta, muy buena respuesta. También las nuevas tecnologías han evolucionado muchísimo en estas últimas. Es que no estamos hablando ya de los años 90 o los 2000, sino del 2010 a 2020, 2023. Es que la tecnología ha ido a una velocidad increíble y las nuevas formas es que es increíble. Lo que comentabas tú sobre el acceso a los protagonistas es que es muy complicado, es que es muy complejo. Yo llevo con el canal, voy a hacer 2 años, y llevo 2 años para ver si me permiten a un jugador nada más charlar con él de manera desenfadada, sin preguntarle nada que le pueda poner en ningún aprieto, y es imposible. De hecho, tengo bueno, Cacho, el canterano que está ahora con el primer equipo, que ha debutado y tal. Él jugó conmigo, lo conozco, bueno, nos conocemos desde niños, jugamos juntos, somos colegas. Y es que no puede pasarse por el canal, no le dejan. No. Y dice, ¿qué problema hay en que el futbolista tenga acceso a los medios de comunicación? Si cuando van a los medios de comunicación sueltan los mismos tópicos de siempre, que no se van a meter en ningún problema. Pero es que lo que dice tiene razón. Una forma de proteger, y no solo con los futbolistas, sino también con gente del club. Y es verdad que es una pena, ¿no? Porque ya más que buscar la noticia es vivir experiencias, ¿no? Poder conocer a Aitor San, poder conocer, por ejemplo, a Carlos Ruiz, que tengo una charla por aquí para preguntarle y conocer toda su trayectoria, y es imposible. Por eso digo que ahí tienes razón. Claro, bueno, cuando los jugadores se retiran o se van y no están en la disciplina de ningún club, es más fácil. Sí, Entrevistar a exjugadores, por ejemplo, es mucho más fácil. Y te digo yo que además te va a aportar todavía más, porque ya están más sueltos y sí, tienen más experiencia y hasta te aportan más que los que están ahora mismo jugando, ¿no? Que sobre todo a los jovencitos les falta bastante experiencia, precisamente por eso, porque como no se exponen a los medios, porque los tienen sobreprotegidos, pues luego cuando hablan, pues a veces pues cometen errores o no se expresan bien, pues porque no están acostumbrados. Yo creo que había que arreglarlo de alguna forma, es decir, que no podía ser barra libre, eso es verdad, no, y claro, uno lo claro. acepta y lo entiende,
pero sigo pensando que existe sobreprotección y sigo pensando que hay organismos y hay momentos y hay eventos en los que eso se rompe y es todo mucho más saludable para el deportista y para la audiencia. Por ejemplo, es mucho más fácil hablar con cualquier jugador de la selección española cuando está en la selección o cuando están en sus clubes, Sí. madridistas, barcelonistas o lo que sea. Es mucho más fácil hablar con gente del Lenovo Tenerife cuando están en la Copa del Rey, en medio de la competición en la que se están jugando un título, que durante la semana en la que tienes que estar pidiendo al club permiso y te dicen, bueno, esta semana no, esta semana sí, vale, pero este jugador que me pides no, tiene que ser el otro a esta hora. El Tenerife también tiene un montón de limitaciones. Bueno, es con lo que convivimos ahora. Lo hemos aceptado, nos hemos adaptado y yo creo que esa es una de las cosas malas, precisamente, del periodismo actual que hemos tragado. Que antes luchábamos más por este tipo de cosas y ahora aceptamos las reglas que nos imponen. Muy interesante, muy interesante. Para no demorar mucho, para no... Llevamos ya 25 minutos de charla, vamos allá a sumergirnos en lo que al Club Deportivo Tenerife se refiere. Y claro, tú tienes muchos momentos, tienes muchas experiencias, has vivido muchos partidos del Club Deportivo Tenerife, viviste esa etapa dorada del club. Me gustaría que me comentases algún momento, algún partido que recuerdes con especial recuerdo. Algo que, si alguien que no conoce al Tenerife te pregunta, dime algo del Tenerife y le tienes que explicar un momento, ¿cuál sería? Mira, te voy a contar varios. Hombre, si hablamos de lo reciente, evidentemente los derbis del playoff de la temporada pasada, Sí. que fueron una auténtica pasada. Eso así como los más próximos. Pero te podría decir que yo me quedo con, no solo con las victorias, sino también con los detalles. Me quedo con victorias. Pues claro, el ascenso contra el Girona en Montilivi, la victoria contra el Jerez la semana antes, todas esas las tuve la oportunidad de narrarlos. El ascenso en Hospitalet era muy Sí, importante, dejar la sí, segunda sí, B, sí. regresar al fútbol profesional en la temporada 2012-2013, además con una anécdota final en la que parece que el árbitro Sí, pita pitó, y no no es el pitó. final y volvemos todos atrás y decimos, ay Dios, cómo nos marquen ahora, ¿no? Muchos momentos. Partidos Copa de la UEFA, en los que yo estaba empezando, no estaba trabajando exactamente, pero recuerdo un montón, como aficionado, por supuesto, las victorias contra el Real Madrid al final de Liga, ¿no? En el 92 y en el 93, el 4-0 contra el Barça, el 3-0 contra el Sevilla de De Maradona Maradona. y Redondo, un montón de partidos. Pero también te puedo decir una cosa, recuerdo con especial cariño, y fue una derrota del Tenerife, no por el resultado, no por el partido en sí, sino porque significaba mi regreso a la radio, mi primer partido en la Copa. Que empecé con 2 derrotas seguidas en casa, imagínate, contra el Extremadura y el Oviedo. ¿No? Sí, 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 En sí. algún momento seguramente algún jefe dijo, vaya gafe este, ¿no? Luego se enderezó la cosa, ¿eh? Y he narrado bastante victoria, pero empecé con derrota y sin embargo le guardo cariño porque suponía el retorno a la radio. Y luego otros sitios que han sido pues anecdóticos por el lugar, ¿no? Narrar pues en campos de segunda B y decir, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Y sin embargo, sacar adelante las transmisiones y aprender de eso, ¿no? Humildad, decir, oye, estamos aquí porque tenemos la misma categoría que estos equipos, aunque nosotros tengamos 10.000 abonados y ellos tengan 200, pero estamos donde nos ha colocado el fútbol y hay que ganarles y hay que respetarlos, ¿no? Pues un montón. Es que ha habido un montón de momentos. Si tuviera que quedarme con uno, yo te diría que tendría dudas entre el segundo gol contra el Jerez Fua. y me quedaría con ese porque al final se acabó ganando. Ese momento concreto, el, Sí. el gol de Nino y el gol de Carlos Ruiz contra el Girona. Me quedaría con el otro porque el del Girona no acabó bien, pero fue muy, pero que muy emocionante. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que han sido de los dos goles más emocionantes. Yo creo que son los dos goles que representan lo que ha sido para mí en este caso el Club Deportivo Tenerife. Yo en esa, bueno, el de Nino yo tenía 8 años, era bastante pequeño, pero me acuerdo, porque yo veo fútbol desde que tengo 5 años y yo desde siempre he sido muy futbolero y era consciente de lo que ocurría, no era ajeno a lo que estaba pasando. Pero es que el gol de Nino, de hecho cuando el partido de la semana de Girona, la semana de antes me lo ponía en bucle, las narraciones que hay vídeos en YouTube de narraciones tuyas, de Joaquín en Canarias Radio y se pone la piel de gallina porque
ves cómo vibra el Heliodoro, al igual que en el gol de Carlos Ruiz, y es que yo creo que es la representación clara de lo que es el Tenerife, ¿no? Y lo que significa el Tenerife para los birrias. Yo estoy de acuerdo contigo, me quedo con esos goles también. Y bueno, el gol que más has narrado, el gol con el que más te ha dejado la voz, si tuvieses que escoger uno de esos dos, que supongo que serán los dos que más te ha dejado la voz. Sí, yo te diría que por trascendencia informativa, el de Girona, pero el de Montilivi, el del ascenso de 2009. Pero yo por cosas personales, porque detrás del periodista hay una persona y Sí. muchas veces nos olvidamos, igual que detrás de un futbolista o de un entrenador o de un presidente. Yo antes era a lo mejor en la crítica muy ácido en algunos momentos, hasta que te das cuenta y vas aprendiendo porque la edad y la madurez te van enseñando, oye, que igual en algún comentario ácido le haces daño no al jugador, que tú dices, oye, estás ahí para aguantar el tirón, ¿no? Sino a su familia, que está detrás y que no entiende a lo mejor por qué vas más allá en una crítica de lo que ellos consideran que debes ir, ¿no? Entonces, por cómo estaba yo, que estuve muy malo, con un gripazo tremendo, aguantando la voz como podía y demás, en junio me quedaría con el gol del último playoff contra el Girona. Ese y yo creo que es el de Carlos Ruiz, porque fue un mes muy duro, de Sí. mucho trabajo, en el que la salud no terminaba de acompañar del todo, era una gripe, tampoco era nada grave, pero no estaba yo al 100%, decías tú, Dios, ahora que es cuando tengo que estar Sí. bien del todo y no me termino de recuperar, ¿no? Yo acababa los partidos Muerto. destrozados, ¿no? Y me Muerto. callaba hasta el día siguiente, como quien dice, para intentar recuperar. Y fue muy intenso. Entonces yo me quedaría con ese de Carlos. Mejor jugador que hayas visto con la camiseta del Club Deportivo Tenerife. Que haya visto yo como aficionado, como periodista, te valen las dos. Sí, me valen las dos. Vale, bueno, pues mira, como aficionado, yo te diría que entre la sobriedad, el saber estar, la capacidad, la colocación, el manejo de situaciones de Lavisa Jokanovic y el talento de Juan L. Juan L. Me quedaría luego con un montón de cosas, con la capacidad goleadora de Pixi, con la fantasía jugando de redondo, con la trayectoria de Felipe, con los centros de Chano, con un montón de nombres. Eso como aficionado. Pero acercándome un poco más en el tiempo, te podría decir otros nombres. Te podría decir Belko Paunovic, hizo una temporada impresionante Sí. en el Tenerife, le vi hacer cosas que yo no le he visto hacer a ningún otro jugador. Te diría Gaku Shibasaki, 5 meses apenas en el Sí, sí, Tenerife, sí, sí. y era un jugador que se veía que era de superior categoría. Superlativo, sí, sí. Lástima que luego su trayectoria posterior no haya confirmado lo que le vimos aquí. Si hubiera subido el Tenerife, yo creo que hubiera sido otra cosa. Para Sí. Gaku y para el Tenerife. Es que se estableció Eh, esos meses. Fue una auténtica barbaridad. por trayectoria, por regularidad, me podría quedar con Aitor Sanz también, por lo que ha supuesto para el Tenerife. Pero te he dicho todos estos nombres para decirte otro. Nino. Nino. Para Es mí, que sabía que iba a Nino decir Nino. fue una cosa impresionante. Yo tampoco he visto un jugador en el Club Deportivo Tenerife. Yo, hombre, no vi la época dorada, pero de 2001, que es cuando nací yo, a 2023 que estamos, eh, yo no he visto un delantero igual en el Tenerife. Estamos hablando de que quizás si Nino, la temporada que tuvo en el Tenerife, las temporadas que tuvo en Tenerife, las hubiera tenido en cualquier otro equipo de primera división, se está hablando de un jugador. Cuidado, cuidado que. Porque era un jugador superlativo. Iba bien por arriba, iba bien por abajo, al espacio. Es que era una auténtica barbaridad lo de Nino. Y si a El eso lo año de juntas con primera Alfaro, hizo 14 goles el sí, año sí, de sí, primera, es que una fue de los barbaridad. goleadores nacionales con Fernando Llorente y demás, en un equipo Muy que, limitado. como decimos, si somos, digamos, coloquiales en la jerga, éramos un equipo de chuches y moscas, Sí, un sí, no. equipo justito, justito para la Sí, primera sí, sí, sí. división, y Nino destacaba. Pero luego era un ganador en los partidos, en los entrenamientos, un profesional impresionante, apenas le recuerdas lesiones, que peleó hasta el final, que lo dio todo hasta que su carrera ya no daba más. Pero vamos, yo me quedaría con él, sí. Solo con decirte que con 38 años metió el gol del ascenso. Bueno, el gol del ascenso no, pero metió al Elche en la final del playoff. Está hablando de un jugador que para llegar con 38 años siendo determinante en un playoff de ascenso, es que ha tenido que currar y ha tenido que trabajar su físico al límite. Tocando ya tema más actual, bueno, el día de hoy subí al club ese vídeo tan emotivo despidiendo a Luis Miguel Ramis. ¿Tú crees que se ha sido injusto con Luis Miguel Ramis desde dentro del club y la afición? Yo diría
que hay un sector de la afición que sigue viviendo la época de la UEFA y que cree que el Tenerife tiene que jugar como con Jorge Valdano. Y que no entiende que en segunda división el 95% de los equipos, por no decir el 99%, practica un fútbol que no es más atractivo que el del Club Deportivo Tenerife. E incluso los que eligen el otro estilo, vamos a poner el ejemplo de Mitchell en el Girona, Sí. tienen que aprender parte del que hace la mayoría para poder conseguir sus objetivos. El Girona del año pasado creció a partir Sí. de ganar en solidez defensiva, porque empezó muy mal la Muy liga. mal, sí, sí. La Unión Deportiva de García Pimienta ha mejorado este año porque ha dejado la portería a cero en muchos partidos, por Sí, tanto sí. ha crecido en el nivel defensivo. Entonces yo te diría que sí, que ha habido un sector que ha sido injusto con Luis Miguel Ramis y que no ha sabido valorar a Ramis, pero me parece que la mayoría se ha sabido valorarlo. Y luego dentro del club, es que la gente que ha entrado ahora al club es un poco especial. Yo creo que ellos sí querían a Ramis, creo que por la forma de trabajar Ramis no se veía con ellos, y una vez él no se ha visto con ellos, han empezado a criticarlo y a empeorar la opinión que tenían de él en privado. En público no se atreven. ¿Tú crees entonces que para los que mandan ahí dentro, Ramis era la opción número uno? Porque es que es lo que yo nunca he entendido, porque siempre de cara al público se vende de que Ramis es la opción número uno, que Ramis es la opción prioritaria, que Ramis es el mister, pero luego por detrás van saliendo nombres, por si no renueva, por detrás se acaba estableciendo el director deportivo, que según me comentan no era la opción número uno, Mauro Pérez, pero que yo creo que eso incita a que Ramis diga que no. Yo tengo la sensación de que más que el club no quería a Ramis, que yo creo que lo que intentó vender el club es que Ramis no quiso seguir y no es que nosotros no queremos a Ramis. Esa es la sensación que tengo yo, de quedar bien y que sea Ramis el que dé un paso a un lado, forzado también por las acciones que ha hecho el club en estos últimos 5 meses. Yo creo que los nuevos dirigentes del Tenerife querían su proyecto. Lo que pasa es que el momento en el que consiguieron entrar al club, porque José Miguel Garrido lleva años Sí, sí, sí. en la órbita, ¿no?, del Club Deportivo Tenerife, ha sido un momento en el que precisamente el Tenerife tenía un director deportivo muy estable, muy reconocido, que había hecho un buen trabajo, como Juan Carlos Cordero, y un entrenador muy reconocido, muy estable, que había hecho un buen trabajo, como Luis Miguel Rami. Por tanto, se sentían obligados a continuar con Cordero y con Rami, más por la situación que vivía el Tenerife que por convicción pura. ¿Qué sucede? Que su forma de trabajar choca directamente con la de Cordero, y Cordero prefiere marcharse, prefiere no seguir con ellos. Creo que eso dice mucho de los dirigentes del Tenerife, que Cordero no quiera trabajar con ellos. ¿Por qué no quiere trabajar Cordero con José Miguel Garrido, Juan Guerrero y compañía? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿Por qué Luis Miguel Ramis decide que es mejor marcharse? Sí, hay motivos deportivos, ¿no? Que esta temporada no ha mejorado la anterior y que eso pues lleva un desgaste, como decía Julián Calero también en el Burgos, Sí. pero me parece que lo que hay detrás de la decisión de Luis Miguel Ramis es que él tampoco se ve trabajando con los actuales dirigentes del Tenerife. Y esto, ojo, no quiere decir que Cordero y Ramis bien y los dirigentes del Tenerife mal. Quiere decir que son una forma distinta de trabajar, que practican una forma distinta de trabajar y que esa no coincide con la convencional, con la que estamos acostumbrados, con la que estaban acostumbrados Cordero y Ramis. Y claro, en el seno del tinerfeñismo, yo entiendo que choque que ni el director deportivo ni el entrenador, que hace apenas 10 meses estaban a un gol de llevarnos a primera división, quieran trabajar en el Tenerife del futuro. Es que le tiene que chocar a Sí, cualquiera, ¿no? es lógico. Lo que no quiere decir que la próxima temporada el director deportivo, Mauro Pérez, y el entrenador que venga, así el Garitano creo yo, Sí. vayan a hacerlo peor que los que estaban. Igual lo hacen mejor y les aplaudimos todos. No, claro, la gente que. Yo soy, por ejemplo, yo soy muy pro Ramis, ¿no? Yo soy muy ramista y yo también era muy pro de Juan Carlos Cordero, pero la suerte que tenga Mauro Pérez, la suerte que tenga, en este caso, Asier Caritano, que parece ser que tiene todas las paletas de venir, será la suerte de todos los tinerfeñistas. O sea, yo no le voy a desear el mal a nadie. Lo que, Oh, por lo que supuesto. sí, lo que nos, es lo que dices tú. Yo no entiendo cómo Cordero, que meses atrás renovaba su contrato, parecía que estaba estable, parecía que el proyecto sentaba las bases de ya la temporada pasada. Se desquebraja en tan solo, como tú dices, 10 meses. Y es lo que parece extraño, ¿no? Y por eso hay mucha gente que le tiene miedo al futuro, le tiene miedo a lo que. A ese horizonte. Pero porque la gente no es tonta. La gente sabe que en estos 10 meses lo único que ha cambiado han sido los dirigentes del Tenerife. Entonces, si Cordero y Ramis no están, es porque con los dirigentes actuales del Tenerife no se ven trabajando. Eso tampoco es malo, ¿eh? Tú puedes
A mí me puede llegar un jefe distinto el mes que viene y yo decir, yo con este jefe no me veo trabajando. No me cae mal, no me llevo mal, pero su forma de hacer las cosas conmigo no va. Oiga, pues nos damos la mano, gracias por todo y mucha suerte en el futuro. Ni yo te deseo mal, ni tú me deseas mal. Pero algo ha pasado. Algo han visto que no les ha convencido. No, ahí no te falta razón, ¿no? Y es lo que te digo, en los 10 últimos meses yo creo que está las dos posturas, esta es mi opinión, que está deportivamente hemos ido dando pasos hacia atrás, institucionalmente yo creo que poco a poco hemos ido dando pasos hacia adelante con diferentes pequeñas cositas que anteriormente no existían dentro del club, desde mi punto de vista, y es lo que pasa dentro del club, ¿no? Que vemos que para una vez que, por ejemplo, tenemos, desde mi punto de vista, en este caso, llámese Paulino, llámese todo lo que tiene detrás, que está intentando activar a la afición, llamar a la gente para que vaya al estadio, que sé que ya la campaña de abonados está ahí, que parece que tal, que están trabajando tal, pero la parte deportiva está esa preocupación de el mercado de invierno fue un auténtico desastre. Se improvisó, se le pedía a Ramis llegar a playoff cuando literalmente no traen una incorporación en lo que verdaderamente hacía falta, que era la delantera. ¿Cómo va a ser el mercado de verano? ¿Quién va a venir? ¿A quién vas a convencer? De momento los nombres que están saliendo, han salido muchos nombres, yo sé que no hay que fiarse de todo, pero los nombres que han saliendo están siendo interesantes, así que ¿tú cómo ves ese futuro? ¿Lo ves con optimismo? ¿Lo ves con pesimismo? Parece ser que Garitano es el nuevo entrenador, ¿tú qué opinas de todo esto? Mire, yo soy optimista por naturaleza, o sea que yo siempre pienso que las cosas van a salir bien. Hay un vídeo mío por ahí que se hizo muy viral, en el Te lo que iba a al decir. inicio de la temporada 18 Chilunda. 19 yo veía que la delantera Nano, Naranjo y Chilunda iba a ser una maravilla. O sea que imagínate, o sea, a mí siempre me parece bien el proyecto que empieza. Te lo iba a decir Nunca, después, ¿eh? sí, es que nunca me parece mal, ¿no? Siempre, ¿por qué? Porque pongo el foco en lo positivo, porque quiero pensar que van a salir bien las cosas, porque a nosotros nos encanta contar victorias. Somos Claro, del sí, sí. Tenerife. Vivimos mucho más cómodos cuando las cosas van bien. La temporada pasada, laboralmente, fue una maravilla porque Sí, iba todo sobre ruedas. Y esta sí, sí. temporada, no tanto. Es así, porque el equipo no gana, porque no estás ahí, porque el 26 de mayo, viernes, jugaremos contra el Zaragoza y diremos adiós a la temporada. Y el año pasado estuvimos trabajando 24 días más en un playoff. Y Sí. fueron los mejores partidos probablemente de los últimos, al menos 5 o 6 años, ¿no? Desde el playoff de Getafe. Pues eso no lo tenemos este año, entonces estamos tristes. Por tanto, yo siempre parto de la ilusión de que las cosas vayan a ir bien. A partir de ahí, vamos a ver qué jugadores traen. Vamos a ver cómo se manejan en el mercado, cómo se adaptan al tope salarial que tienen, qué tope salarial vamos a tener, Exactamente. que me da la impresión de que no va a ser más alto que el de la temporada pasada y eso Sí. me preocupa, a pesar de que había dicho José Miguel Garrido que iban a incrementar los ingresos y que íbamos a intentar estar entre el quinto y el sexto tope salarial con 2 millones más o por ahí. Bueno, eso no está, por tanto hay que adaptarse, tienen que hacer un buen trabajo Juan Guerrero y Mauro Pérez con Garrido a la cabeza en la captación de fichajes, de buenos jugadores para el Tenerife y le tiene que salir bien a Garitano, ¿no? Yo sí tengo el temor cada vez que viene un entrenador, más que cuando vienen los jugadores, porque me parece que Tenerife es un lugar Sí, muy especial y que sí, sí, no sí. todos los entrenadores se adaptan a dirigir a un equipo como el Tenerife, con un entorno como el del Tenerife. Y ahí en segunda división no es que seamos nosotros los únicos especiales. Me parece que pasa en Las Palmas, que pasa en Zaragoza, en Sporting. Gijón, en Oviedo, en los sitios grandes. Sí, sí, no queremos un Fran Fernández 2.0 o un Aris López Garay No, 2.0, ¿no? Que llegue la jornada 10 y tenga que venir el Pipo Baraja de turno o el Luis Miguel Ramis de turno que calme un poco la situación, que salva el club y estar media temporada, el 12.º, 13.º, eso es lo que no queremos, ¿no? Ya Fíjate, hablaste. fíjate un dato. Dime. Los últimos entrenadores que han tenido éxito de verdad en el Tenerife, han sido Luis Miguel Rami, que ya conocía este entorno porque había sido jugador, Pelluís Martí. José Luis Martín, mismas circunstancias que Luis Miguel Rami, y Álvaro Cervera, que se crió aquí en Tenerife y que también conocía muy bien la isla. Sí, 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 pues mira, Había que curioso. remontarse a José Luis Oltra para encontrar un entrenador de trayectoria exitosa que no tuviera ningún vínculo anterior con el Club Deportivo Tenerife. Imagínate si somos especiales. Sí, sí, es curioso que parece ser que tienes que entender el contexto y estar preparado cuando llegas al banquillo a lo que te expone, ¿no? Muy, muy curioso ese detalle. Antes hablaste de fichajes. Pregunta muy fácil. Michael Mesa sí, Michael Mesa no. No, ¿No? no. Futbolísticamente me puede resultar más interesante o menos interesante. Creo que es un buen jugador. También te digo que creo que no mejora lo que hay en el Tenerife. Es decir, yo no veo a Michael Mesa quitándole el puesto ni a Héctor Sanz ni a Alex Corredera.
pero me parece que sus antecedentes para con el Tenerife no aconsejan su fichaje. Me parece que el entorno no lo va a entender. A mí me duele que un tinerfeño haya reaccionado así, lo respeto, pero me duele también. O sea, yo no es que diga que no porque me haya dolido eso que ha dicho, que también. Pero bueno, creo que si reconoce que se ha equivocado, pide perdón y demás, pues mira, pues oye, pues yo qué sé, pues todos cometemos errores, ¿no? Pero es que lo ha hecho con la Unión Deportiva Las Palmas. Sí. Es que el amor eterno es a la Unión Deportiva, es que los besos al escudo son los de la Unión Deportiva, no al de la Ponferradina un día que vino y nos ganó en el Heliodoro. Entonces eso, que la afición del Tenerife lo entienda, lo respete. Bueno, igual viene, juega 10 partidos, lo hace de manera maravillosa y en el partido número 11 está todo el mundo coreando su nombre, porque el fútbol es muy grande. Pero a mí me provoca cierto recelo que venga. Fíjate, es un caso muy distinto a otro jugador que ahora mismo está en Las Palmas, Sí. que es tinerfeño también, Kilian. y que sin embargo ha tenido siempre un comportamiento intachable con Sí, su sí, isla, sí. que es Kilian. Kilian, sí, sí, sí. Yo lo comentaba en el canal y mi discurso ha ido como cambiando día tras día, porque cuando salió la noticia yo me enfusqué, obviamente, porque yo no te voy a negar que cuando Michael Mesa pisó el Heliodoro, de mi boca salieron palabras muy feas, obviamente, porque claro, es lo que tú dices, son muchas cosas, son comentarios, son gestos. Creo que el gesto clave que molestó a la afición fue ese penalti en la Copa Mau, en la que se ve el escudo a portería, es algo que sobraba completamente. Pero viendo cómo se está desarrollando todo, yo ya me estoy un poco aclimatando a que es una acción muy real, es una acción que puede pasar y pensándolo bien, yo es lo que comenté el otro día en directo, que es lo que dije. Si Michael Mesa, porque según me comentan a mí, él sigue empeñado en que depende de cómo vaya el Albacete, que recordemos que puede jugar en primera división el Albacete, por tanto Michael Mesa, pero Michael Mesa tiene el interés de jugar en el Tenerife y por su cabeza pasa negociar con el Club Deportivo Tenerife. Y él no es ajeno a que aquí él no es bien recibido. Y él no es ajeno a que aquí le pusieron una pintada, que no he visto yo nunca una pintada contra un jugador de hace muchos años fuera de Heliodoro. Si él tiene, aún así, eh, la personalidad de con todo eso querer venir y sabiendo que si no le va bien va a ser mucho peor que él actualmente, para mí creo que tiene la personalidad y yo digo, pues para mí es de aplaudir. De mi punto de vista, si él tiene la capacidad de aceptarlo aún así, querer cambiar la situación, porque yo estoy seguro que el Tenerife es un equipo que quiere de verdad y que estará más frustrado por los directivos que en su día no le hicieron la oferta que tanto quería y tal, pues a mí me parece digno más que sea de aplaudir y que se gane en el terreno de juego, como hizo Griezmann con el Atlético de Madrid, el respeto de los aficionados. No sé cómo lo ves tú. Y es una lectura muy interesante y no te quito razón. A mí me gustaría que subiera con el Albacete y que jugara en primera división. Fíjate, no le deseo ningún mal. Porque además en el Albacete está como director deportivo Alfonso Serrano, Alfonso Serrano. denostado aquí en la isla, maltratado, descalificado y sin embargo uno de los mejores directores deportivos que ha pasado por la isla y el trabajo que ha hecho ahí en el Albacete ha sido sensacional como se está demostrando con esta temporada. O sea que yo les desearía a los dos que la temporada que viene fueran director deportivo y jugador de primera división. Pero si acaba viniendo al Tenerife, desde luego no seré yo el que coja una cerilla y le prenda fuego a la situación. Más bien al revés. Creo que hay que normalizar, naturalizar la situación Sí. desde el punto de vista de si te pones la camiseta del Tenerife, eres de los míos y por tanto te tengo que apoyar. Eso sí, ya que hacemos esto, ya que nos ponemos con esa predisposición, tú tienes que ganarte también Sí, 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 sí. el respeto, como tú decías, ejemplo Griezmann Atlético de Madrid, que me parece que es muy, muy atinado. Sí, sí, es que fíjate tú qué curioso, que es el propio Alfonso Serrano, el director deportivo que está en el Tenerife, en la etapa en la que no se le hizo oferta a Michael Mesa. Para que veas qué curioso las vueltas que da el fútbol, que finalmente Alfonso Serrano es el que lo ficha para el Albacete, ¿no? Y es lo que dije en el vídeo, que tienes que tener mucho cuidado con las palabras que dices en el presente porque te pueden pasar factura en el futuro. Claro, lo que quiere decir que probablemente Alfonso Serrano sí le consideraba un buen jugador, pero no le consideraba un buen refuerzo por los futbolistas que tenía, Sí, pues puede bien ser. ya en la plantilla del Tenerife o bien en cartera para poder traer. Es decir, que prefirió a otros. Y sin embargo, en Albacete, ya sea porque considera que Michael ha mejorado como jugador o porque no tenía opciones mejores, ha dicho, Michael me puede dar mucho a mí, le voy a fichar. Fíjate que en Albacete a mí hay un jugador que me desconsuela mucho y que también es centrocampista, que esta Manu temporada ha Fuster. hecho un temporadón Manu impresionante y que Fuster. se llama Lander Olaechea, Ah, o la por Echea. ejemplo. O la Sí. Echea. Ricky también, ¿eh? Ricky también me parece otro pedazo de jugador. Y si salimos ya del puesto de centrocampista, Dubasín, sabes Dubasín es que un muy ha buen sido un año futbolista. tan bueno para el Albacete Sí, sí, sí. que al final te gustan 4 o 5 jugadores y el entrenador, ¿eh? No, el entrenador Rubén Pedazo de Alves, entrenador. cuidado, ¿eh? De hecho,
deseo de muchos por aquí, por Twitter, de hace tiempo, ¿eh? Pero sí, como dices, tú, 500.000 euros cuesta. Si los tenemos, hacemos un crowdfunding, todo, y reunimos los 500.000 euros y le decimos a Garrido, oiga, que le damos este dinero, no traiga usted a Garitano, traiga a Rubén Alves. Bueno, Garitano no, que en el día de ayer salió la noticia de que Calero supuestamente ha firmado por el Tenerife, pero bueno, yo ya te puedo decir que, bueno, según dicen, Calero no, o sea, ya Garitano está ya prácticamente cerrado, o sea, que imagínate tú la cantidad de información que sale por Twitter, ¿eh? Bueno, para ir terminando ya, quedamos ya 50 minutos, la verdad que ha sido una charla para mí muy amena, me lo he pasado del 10. Te voy a poner un par de nombres y tienes que definirlos con una palabra. Venga. Concepción. ¿Una palabra o dos? ¿Me valen dos? Venga, la que quieras. Venga, buena persona. Rami. Gran entrenador. La cadena COPE. Mi casa. Sabía que ibas a decir eso, es que lo sabía. Lo tenía hasta apuntado a decir en mi casa. Paulino Rivero. Por descubrir, diría yo. Le Garrido. conozco su trayectoria política. A mí me ha tratado siempre muy bien, pero como presidente del Tenerife está por descubrir. Buena respuesta, saliste bien del paso. Garrido. Soberbio. Aitor San. Ejemplo. Y por último, para acabar, Club Deportivo Tenerife. Ahí casi me valdría lo de la cadena COPE, decir mi casa, ¿no? Mira, te podría decir casi mi vida. Porque evidentemente no hablo de lo personal. En lo personal está mi familia, que es lo más importante, mi mujer, mi hija, mis padres, mis hermanos, mi gente. Pero es que el Tenerife ha sido mi vida. O sea, sí. Yo como del Club Deportivo Tenerife, aunque sea de manera indirecta. Nunca me ha pagado el Tenerife, ¿eh? Nunca. Ni la fundación tampoco, a pesar de lo que dicen por ahí. Pero sí comes indirectamente del Tenerife, porque vives de la información que generas, de narrar los partidos, de hacer programas de actualidad deportiva, y si no existiera el Tenerife, pues tendría que hacerlo de otro equipo, ¿no? Entonces ha sido el Tenerife siempre. Por tanto, yo te diría mi vida. No, muy buena respuesta. Bueno, con esto ponemos punto y final a esta charla que me ha parecido bastante entretenida, la verdad, bastante amena. Darte las gracias, como comenté antes, por brindarme la oportunidad de charlar contigo, descubrirte un poco más en lo personal, charlar sobre periodismo, que es una de las cosas que a mí más me apasionan, y charlar sobre el Club Deportivo Tenerife, que es lo que los dos adoramos. Y bueno, comentarte qué te ha parecido esta pequeña charla, primera vez que estás en un canal de YouTube, ¿no? Pues no, ya he estado en algún otro, pero contigo he estado encantado de la vida. No me ha parecido largo. Más bien he tenido yo el miedo de alargarme demasiado no, claro que no. Y aburrir. Claro que pero no, yo he estado encantado. O sea, que muy a gusto. Pues muchísimas gracias. Por mí como si durara 2 horas y media. Por mí, cuanto más, mucho mejor. Casi me lo paso del 10. Así que espero que os haya gustado este vídeo y que lo hayan pasado bastante bien. Si es así, dejen su like. Espero que os haya gustado esta charlita con Juanjo Ramos. Habrá más invitados, pues próximamente vendrán también más periodistas. Así que espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.